Aquí comienzan Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj. Un espacio para reflexionar juntos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Claudio Abruj y me da muchísimo gusto volver a encontrarme con todos ustedes aquí en Sky 96.3, dando inicio a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran, nuestro programa número 32 de este año 2025 y que estamos muy felices de hacerlo y de hacerlo aquí en esta radio. Y como ustedes saben, y como lo dice la cortina que me presenta, un espacio pensado para conversar, dialogar con personas, personalidades, personajes, dicho con respeto y entre comillas, de nuestra sociedad, que desde su conocimiento, su saber, su hacer, posibilitan que cada día estemos un poquito mejor. Y como también ustedes saben, y los saludo, este programa es posible gracias al trabajo de producción de Luciano Stillman a la cabeza, junto con Martín Fuentes en la producción, y en los controles, como cada domingo, Gustavo García, que hace posible que la comunicación fluya de la manera que ustedes se merecen. Así que a todos ellos, buenos días, bienvenidos todos ustedes, y nos metemos ya de lleno en Conversaciones que Inspiran. El programa de hoy está consagrado a un tema que es muy caro para todo el pueblo judío y debe que ser un tema de agenda para toda la sociedad. De esto vamos a hablar con nuestro invitado, pero la editorial que voy a leer a continuación nos mete directamente en el tema. Y se llama Kristallnacht, la noche que no debemos olvidar. La noche de los cristales rotos fue la primera agresión organizada por la jerarquía nazi contra los judíos alemanes. Un día ominoso, cuyo recuerdo es siempre una advertencia sobre la intolerancia y el fanatismo. Kristallnacht, la noche que no debemos olvidar, la noche de los cristales rotos, fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938. Pogromo, según la Enciclopedia del Holocausto, es una palabra que significa causar estragos, demoler violentamente. Se refiere a ataques por parte de poblaciones no judías contra los judíos en el Imperio ruso. El primer incidente que se registra fue en Odessa, en 1821. La noche de los cristales rotos fue la primera agresión organizada por la jerarquía nazi contra los judíos, que encontró la excusa en el asesinato de Ernst von Rath, tercer secretario de la Embajada Alemana en París, a manos de Herschel Greenspan, un desesperado joven refugiado judío polaco, y sobre lo cual abunda documentación que atestigua que no fue un acto de violencia callejera espontánea. A las 23:55 de la noche del 9 de noviembre de 1938, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, en un telegrama enviado a todas las unidades policiales, instruyó: en breve tendrán lugar acciones contra los judíos, y más especialmente contra las sinagogas en toda Alemania. No deben interferir. Otto Tolischul, periodista de New York Times, acerca de este raid de destrucción, persecución y muerte ordenado por Hitler aquella noche, describió: empezando sistemáticamente en las horas tempranas de la mañana, en prácticamente cada ciudad y aldea del país, la destrucción, los saqueos y los incendios continuaron todo el día. Grandes masas de personas, generalmente en total silencio, miraban los eventos, mientras la policía se restringió a dirigir el tráfico y a tomar presos judíos al por mayor. Para su propia protección, cuando llegó la noche no quedó comercio, cafetería, oficina y sinagoga en el país que no haya sido destruida, incendiada o saqueada. En la Argentina, en su informe al canciller José María Cantilo, el entonces embajador en Alemania Eduardo Labugle describe: en la noche del 9 del Corrientes, simultáneamente en la mayoría de las grandes ciudades del Reich,
Grupos principalmente de jóvenes se dedicaron a destruir los negocios israelitas y a quemar sinagogas. Esas actividades solo fueron suspendidas después de la orden transmitida por el ministro de Propaganda, pero cuando ya quedaba poco por destruir o demoler. Las amenazas y advertencias, la lógica política y las nefastas leyes de Nuremberg fueron los antecedentes que anticiparon a todas luces la Kristallnacht y la tragedia que, inspirada y alentada en la sociedad más culta y desarrollada de Europa, el mundo habría de enfrentar, y en especial los judíos. Fue consecuencia de una repetida conducta perversa y suicida de las sociedades, la convincente acción de unos pocos siniestros personajes resentidos y la indiferencia, ignorancia y mezquindad de muchos. Recordar este día ocurrido hace 87 años es para los judíos del mundo un profundo acto de dignidad, reafirmación de identidad y compromiso con la humanidad. Es advertencia urgente en tiempos grandes de debilidad social, donde el antisemitismo gana cada vez más lugar frente a la indiferencia de tantos y la estimulación de muchos, donde la persecución y matanza de cristianos en Sudán y Congo a manos del radicalismo islámico, que lleva en sus entrañas el germen del nazismo haciendo flamear la bandera de la muerte, destrucción y de desaparición de todo lo diferente a él, es ignorado por la inmensa mayoría, los mismos que gritan contra los judíos, siendo mayoría de católicos, hoy callan. Tiempo peligroso, de enojo, desesperanza y la falta de respuestas claras que ponen en duda liderazgos, cuando se violan y respetan derechos humanos y avanzan quienes asusan ideales de viejos nacionalismos y modernos autoritarismos. Se dice que la indiferencia es el peso muerto de la historia. Por suerte siempre estaremos aquellos, y somos muchos, los que no seremos apáticos, que recordaremos, investigaremos y enseñaremos una y otra vez, acercando el día en que podamos vivir en verdadera convivencia, respeto, sin violencia, y donde el antisemitismo y los antisemitas solo sean un mal y ofensivo recuerdo. Nos lo debemos. Lo dicho, es un día muy especial, hoy domingo 9 de noviembre, esta noche se conmemora estos 87 años de la Kristallnacht y por eso este programa está consagrado a hablar de ello y tenemos como invitado, que es un honor, es un lujo, al profesor Bruno Garbari, quien es en este momento curador y referente de contenido del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Además, y lo debo decir, es profesor de historia, especializado en genocidio y en particular en Holocausto. Bruno, bienvenido, gracias por acercarte este domingo aquí a JAI. Gracias, Claudio, gracias por invitarme y bueno, es un orgullo para mí estar aquí en representación del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Sos un especialista, como te planteás, en genocidio y en Holocausto. Sos docente, estás en escuelas hace muchísimos años. Sos docente de la Escuela Tarbut. Exactamente, sí. Sí. ¿Por qué te dedicaste al Holocausto, a la Shoah? Bueno, es una pregunta un poco larga para responder. Tenemos todo el tiempo. Si puedo sintetizarlo un poco, porque en mi caso personal, mi vida profesional pasaba por otro lado, por el ámbito empresarial. Yo era consultor de empresas, yo no soy de la colectividad judía. Y bueno, para hacerla muy sencilla, a los 27 años, cuando ya me había casado, me diagnosticaron un año de vida, me diagnosticaron leucemia y bueno, en ese caso yo tuve que viajar a Italia a hacer un trasplante de médula ósea, que ese trasplante además fracasó y bueno, ya no tenía alternativas y la última alternativa que tuve fue entrar en un programa con una medicación que se estaba experimentando, que es la que sigo tomando hoy en día. En ese interín yo me hice varios replanteos sobre respetar lo que era mi vocación. Yo siempre amé la historia, quise hacer la historia, y en esa crisis
de, existencial que tuve, que decía, no, yo voy a estudiar cuando tenga toda mi vida hecha, a los 50 años, historia, como un hobby. Me di cuenta que las cosas no esperan y que hay que tomar esas decisiones. Y mientras estaba en Italia, que es donde me hice el trasplante, con esta medicación decidí ir a la facultad, porque no podía trabajar, y me anoté en una materia en la Universidad de Udine que era historia del judaísmo, porque me interesaba conocer el judaísmo. ¿Eso en Roma? Eso en Udine, en Udine. Y allí la profesora nos insistió mucho de ir a Cracovia, que como una ciudad con el barrio judío, uno de los barrios judíos más lindos y preservados que quedó después de la guerra. ¿Ella era judía o no? Ella era judía, sí. Y bueno, le dije a mi esposa, vamos a Cracovia, y cerca de Cracovia está Auschwitz, y yo tenía esta necesidad de conocer Auschwitz, donde, bueno, me decían, ¿cómo vas a ir ahí? Porque no sabía cuál iba a ser mi futuro, si esa medicación iba a dar resultado o no, pero yo necesité ir ahí. Y ahí, como me replanteé profundamente, fue un impacto tan grande, digamos, existencial para mí, caminar por Auschwitz, donde, bueno, yo estaba en una etapa de mucho enojo porque el trasplante había fracasado y no sabía si la medicación iba a dar resultado, y vi esa fábrica de muerte, de exterminio, todo ese campo infinito montado para matar gente, y la verdad que eso a mí me dio la fuerza de decir, no me puedo quejar, yo tengo mi familia, tengo mi esposa, mis amigos, mis médicos, luchando por mi vida, y bueno, y tengo que hacer lo que yo quiero hacer en mi vida. Y ahí tomé esa decisión de cambiar drásticamente el curso de mi vida, dedicarme a la docencia, y ahí me hice un juramento a mí mismo que era, voy a estudiar historia y voy a dedicar mi vida a enseñar lo que ocurrió aquí, como ser humano. Es un deber como ser humano el que tengo. Y bueno, es conmovedor lo que estás contando. Es lo que seguí haciendo, ¿no? Es conmovedor, y te escuchaba, no sabía. Mirá que nos hemos cruzado muchas veces y tenemos mucha gente en común. No sabía esta historia, te agradezco que la compartas. Y mientras te escuchaba, yo siempre cuento y lo repito y lo escribo muchas veces, tomo como referente a Elie Wiesel. Y Elie Wiesel tiene una correspondencia, él cuenta, con otro docente de otra universidad de Estados Unidos, que este docente le pregunta por qué se dedica tanto a hablar de la Shoah, y que él quería introducirse. Y Elie Wiesel le contesta que cuando alguien entra en este mundo se convierte en un mensajero. Y yo te escuchaba a vos y digo, esto es lo que Elie Wiesel me viene diciendo permanentemente. Alguien que viene de otro lugar, que tenía algo en el inconsciente quizás, y una experiencia lo hace comprometerse, ¿no? Totalmente. Y es esto lo que necesitamos, ¿no? Sí. Despertar más conciencias. Exactamente. Sí, por eso, bueno, este compromiso que yo tomé, y que realmente he tenido el honor de haber sido convocado para hacer los contenidos del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y bueno, y soy guía también en el programa Marcha por la Vida en Polonia. O sea, más allá de enseñar en instituciones judías. ¿Viajaste a Israel y Yad Vashem en los cursos? Sí, he hecho, ¿Viajaste por el museo del...? Soy becario de Yad Vashem, sí, hice otros programas de capacitación en Israel, en el museo, en el Memorial de la Shoah en París también. O sea, he dedicado mi vida a estudiar la Shoah. Y la sigo estudiando porque las aristas son infinitas. Uno siempre descubre cosas nuevas. Santiago Kovalov dice que el estudio de la Shoah es inabordable, en el sentido que es inacabable. Totalmente. Y vos, como investigador, avalas esto, es infinito. Sí, y la capacidad de sorpresa nunca se acaba, porque siempre uno va encontrando algo nuevo, algo que desconoce, y es el asombro de decir, y esto también, o sea, como el nazismo no tuvo límites, ¿no? Uno no puede encontrar el límite a las atrocidades que ha cometido el nazismo. Por eso es como dice Yehuda Bauer, ¿no? También aparecen permanentemente libros, no hay mes que no aparezca un libro, una película, una obra de teatro. Hay una necesidad de decir y contar permanentemente. Como referente de contenidos, hoy en el Museo del Holocausto, ¿con qué investigación estás o con qué propuesta? Porque entiendo que, conozco el museo obviamente, que el gran desafío permanentemente es cómo educar a la sociedad, a las nuevas generaciones, y en este contexto de aumento tremendo del antisemitismo que trae aparejado el negacionismo. Totalmente, sí, por eso, bueno, nuestro gran desafío es
focalizarnos. Uno de los públicos importantísimos son las escuelas, los adolescentes, porque nosotros entendemos que hay que trabajar mucho en los inicios, ¿no? Hay un proverbio alemán que decía, cuidado con los inicios, en los orígenes. Y ahí es donde en la educación es importantísimo que en las escuelas se toque el tema. Por eso tenemos nuestro museo con todos nuestros cupos para guiar durante el año con solicitud de turnos cubiertas. Es muy importante la repercusión que tiene el museo. Es permanente, es continuo, ¿no? Es continuo, es continuo. Y bueno, este es un gran desafío, y especialmente colegios no judíos, obviamente que vienen colegios de la colectividad, pero también para combatir el antisemitismo y generar conciencia es a través del conocimiento, porque muchas veces el antisemitismo se nutre del desconocimiento, ¿no? Sí, como muchos totalmente. Prejuicios que podemos tener todos nosotros. Totalmente. Tenemos prejuicios y cuando nos interesamos por ese grupo hacia el cual tenemos prejuicios, cuando conversamos con ellos, cuando intentamos saber cuáles son sus costumbres, cuánto de mito hay o no hay de lo que se los puede estar acusando. Entonces, ese es un público muy importante, como también trabajamos con las fuerzas del orden, ¿no? Todos organismos vinculados al Estado. Sí, aparte se ve permanentemente organismos políticos, jueces, distintas cámaras comerciales van al museo. Todo el tiempo. Hay una visita constante y se ve también a lo largo de los años en la noche de los museos, como ayer mismo, un público de jóvenes permanentemente, o sea, con lo cual hay un campo fértil para seguir trabajando y decir, la lucha contra el antisemitismo no está perdida. Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo en el museo es sembrar, ¿no? Y bueno, obviamente que no todo, pero sabemos que algo germina de esa siembra. Y que la educación es continua. Y exactamente. Yo te digo Kristallnacht. Obviamente muchos saben que está mal dicho. Kristallnacht es el nombre popular, pero fue el primer pogrom nazi. ¿Cuál es tu pensamiento de saber que hoy, hace 87 años, esto pasó? ¿Cuál es el significado profundo de la Kristallnacht? Como bien decís, nosotros decimos pogromo de noviembre, ¿no? Porque pogromo de noviembre, correcto. La noche de los cristales rotos es un eufemismo que le dieron los nazis a lo que ocurrió, entonces preferimos denominarlo de esa forma, ¿no? Porque fue, como vos habías comentado previamente, un pogromo. Y cuando yo pienso, lo veo el pogromo de noviembre como un punto de inflexión en el proceso de radicalización que tuvieron los nazis hacia los judíos. Y por eso es importante entender qué pasó antes y cómo se llega a ese pogromo, ¿no? Porque Hitler asume en el 33, logra transformar una república en una dictadura, ¿no? No quiero explayarme tanto en el proceso en el cual él se transforma en dictador, pero empieza una fuerte persecución para afianzar esa dictadura, primero a los opositores políticos, ¿no? Realmente no sabe bien qué hacer con los judíos. ¿Por qué? Porque Alemania estaba en una crisis terrible y él tenía ministros conservadores que sí eran antisemitas, no tanto como los nazis, pero para ellos la prioridad era reconstruir Alemania, la economía alemana, dar empleos. Y pese a que mi lucha ya estaba impreso, exactamente. Se ponía al judío como el enemigo. Exactamente, sí. Pero no era un enemigo político en ese momento. En ese momento no. Los primeros campos de concentración que se abren en Alemania es para perseguir a los políticos socialdemócratas y comunistas, ¿sí? Como grupos. ¿Qué es lo que proponen los nazis con los judíos? Es un antisemitismo, lo que decía Hitler, racional y no visceral en ese momento. Con el pogromo va a ser el cambio, por eso va a ser tan importante. Se va a pasar un antisemitismo visceral. ¿Cuáles son las diferencias? Hitler decía, el antisemitismo visceral es lo que hacen los salvajes, los rusos, ¿no? Los rusos que son inferiores con esos pogromos que hicieron. Nosotros tenemos que llevar adelante un antisemitismo a través de leyes. Nosotros somos cultos, somos civilizados. Entonces, la política antijudía en esa primera etapa va a estar representada en 3 muertes simbólicas. La muerte cívica, que va a ser la pérdida de derechos, la muerte económica, ir prohibiéndoles trabajos. Por ejemplo, la ley del funcionariado, no pueden trabajar para el Estado. El proceso de arianización, van perdiendo las empresas, los negocios,
son comprados a precios, Bill, sí. obviamente ningún precio del mercado, pero ellos querían demostrar que hacían las cosas legalmente, ¿no? Que ellos estaban expropiando y no confiscando, pero realmente era una confiscación. Y la muerte social, ¿no? Los judíos ya no pueden trabajar con arios, solamente entre judíos. Los judíos se van aislando cada vez más en Alemania. ¿Con qué objetivo? El objetivo era la inmigración, que se vayan los judíos de Alemania. En ese momento no estaba presente Auschwitz en la cabeza de Hitler. Y este fue un debate que hubo entre historiadores, los intencionalistas que decían que sí, los funcionalistas decían que no, porque si la intención de Hitler era matar a los judíos del inicio, ¿por qué no los empezó a matar en el 33? ¿O por qué no en el 39 en Polonia? ¿Por qué la decisión de la solución final, el exterminio de todos los judíos, recién se toma en el año 41? Bueno, es todo un proceso. Y en esta etapa vemos como en el año 35, vos mencionaste muy bien las leyes de Nuremberg, van a marcar un hito, ¿no? Frente a los judíos, porque hasta ese momento no había una legislación antijudía. Los judíos seguían siendo ciudadanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué problemas podía generar? O sea, un juez que tiene que casar a un ario con una judía. Dice, no, yo soy nazi, yo no los puedo casar. La judía va a contaminar la raza aria. ¿Pero había una ley que lo prohibiera? No. Entonces tenía que hacerlo. Y ahí viene una demanda hacia Hitler de legislar, de tener una legislación antijudía, y estas van a ser las leyes de Nuremberg, que van a ser una especie de constitución de legislación antijudía basada en dos leyes principales: la ley de ciudadanía, que van a perder los derechos como ciudadanos, y la ley de la defensa de la sangre y el honor alemán, donde no puede haber matrimonios mixtos ya en Alemania, y cualquier judío, ya sea, o sea, empezaron a ser detenidos judíos hay causas que dicen por mirar obscenamente a una chica aria, ¿no? O sea que podía ir ya una gama de acusaciones que a través de esa ley, que los judíos podían ir a campos de concentración en ese momento por violar esas leyes, pero no por ser judíos. Sí, las prohibiciones del uso del transporte público, del caminar en la vereda y la acera, Exactamente. el sentarse en algunos bancos y en otros no de la plaza. Los bancos amarillos pintados para judíos. O sea, de las leyes de Nuremberg se van a desprender un sinfín de decretos que cada vez van a ir asfixiando cada vez más a los judíos en Alemania, con el propósito de que emigrasen, ¿sí? La inmigración. Pero llega el año 37 y los nazis se dan cuenta que su éxito es un fracaso, por así decirlo, porque un 25% de los judíos emigraba de Alemania. Entonces, acá hay algo que para ellos está fallando. Porque, bueno, Raúl Hilberg, uno de los historiadores más importantes de la Shoah, dice que el judaísmo siempre tuvo un patrón a lo largo de la historia de atravesar momentos difíciles, adaptarse a los momentos difíciles, y que esos difíciles van pasando. Y según Hilberg, los judíos alemanes sintieron que Hitler era otro momento difícil de la historia y que iba a pasar. Lo que no tuvieron en cuenta los judíos alemanes en ese momento es que estaban en la cima de un volcán a punto de hacer erupción, porque los nazis iban a cruzar una línea que no se cruzó en siglos de historia: la decisión de exterminar a todos los judíos. Entonces, en ese contexto, ¿sí?, en el cual muchos judíos dicen, bueno, esto va a pasar, estas son las leyes, hay leyes, ahora una legislación antijudía, nos adaptamos. Es cuando los nazis empiezan a sentir que necesitan, que no sirve la violencia racional, que necesitarían la violencia visceral, y el propio Eichmann escribe un memorando donde dice, la solución es esta, tenemos que ser violentos hacia los judíos. Y en el año 38, que se lo denomina el año como punto de inflexión, es donde va a ocurrir esto. ¿Cómo comienza? Con la anexión de Austria, el Anschluss, ¿no? Austria, el país de Hitler, ¿no? Los nazis ocupan Austria sin disparar un solo tiro. Ya eso lo que le da a Hitler es ya mucha más popularidad, mucho más consenso. No, inclusive, de todo lo que estás contando y esto que hablas de la anexión de Austria, como primera imagen fuerte, ese apoyo popular, ¿no?, de la masividad de la gente en la calle celebrando al hijo pródigo que viene a salvarlos, ¿no? Sí, sí. O sea, había un germen en la sociedad. Sí, a pesar que antes de la anexión
el canciller austríaco había convocado un plebiscito si querían ser parte de Alemania o no, porque tenía esta presión por parte de Hitler, y las encuestas estaban dando mayoritariamente no. No, correcto. Ahora, Hitler cuando ve eso decide invadir, y los austríacos se adaptan rápidamente a esta nueva realidad. ¿Y cómo podemos demostrar esta adaptación a esta nueva realidad? Ejerciendo violencia hacia los judíos. La violencia, el nivel de violencia que se desató en Austria, no se había desatado en 5 años de política nazi en Alemania. Judíos fueron asesinados, fueron enviados a campos de concentración, saquearon sus pertenencias, violaron mujeres. Hubo una ola de suicidios en Viena, altísima, de judíos, por las condiciones terribles que esa violencia inusitada desató en Viena. Eichmann se instala en Viena para facilitar la inmigración, y se ve en Austria que los judíos empiezan a emigrar masivamente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que están tomando los nazis? A través de esta violencia explícita, los judíos se van. Si no somos violentos, no. Entonces ya hay una lección que da la cuestión de Austria, que va a ser un precedente para el pogromo de noviembre, y que cuando Hitler quiere tomar los Sudetes en Checoslovaquia, va a haber una conferencia en Múnich, donde Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania participan y decapitan una parte de Checoslovaquia que se la va a quedar a Alemania, pero Hitler ve ahí que las potencias occidentales no reaccionaron, que siguen prefiriendo el apaciguamiento, no quieren la guerra. Entonces eso a él también le da mayor libertad para avanzar de una forma más agresiva hacia los judíos. Y llega el 9 de noviembre, la noche del 9 de noviembre, donde encuentra la excusa de algo que ya estaba preparado. Exacto. Se prepara. ¿Cómo fue esa lógica? Esa lógica se da porque con la inmigración de judíos austríacos, muchos eran los denominados Ostjuden. Los Ostjuden eran los judíos del este, que con los pogromos en Rusia habían huido hacia los países occidentales, muchos de Polonia. Muchos dicen, bueno, queremos volver a Polonia, y Polonia dice, no, ahora que no vengan, no queremos que vuelvan. Y Polonia había sancionado una ley de ciudadanía en la cual iban a perder la ciudadanía aquellos que habían emigrado a partir de octubre. Entonces, ¿qué dice Hitler? Antes de que pierdan la ciudadanía polaca, los vamos a expulsar de Alemania. Entonces, en octubre, lo que se da es... Claro, porque quedaban apátridas. Exactamente. No los querían en Alemania. Claro. Entonces expulsan a 18.000 judíos polacos, que eso va a ser un precedente de un mecanismo que se va a ver después en las deportaciones de los judíos hacia los campos, porque los fueron a buscar a la noche, muchos hasta en pijamas, con el frío, los subieron a vagones, con lo que tenían puestos los mandaron a Polonia. En Polonia quedan en Swachim, un lugar como en un campo de refugiados, en tierra de nadie se quiere hacer cargo de ellos. Polonia ya bajo dominio nazi. No, todavía no había empezado la guerra. Estamos en octubre del 38, que nos estamos acercando a fines de octubre del 38. Y ahí, entre esos judíos polacos expulsados a Polonia, está la familia Greenspan. Esta familia Greenspan tenían un hijo que estaba en Francia, Herschel Greenspan, que vos lo habías mencionado previamente. Empiezan a llegar cartas. Él estaba estudiando en París, vivía en la casa de sus tíos. Llega la carta de su hermana contando la situación desesperada en la que estaban en ese lugar en Polonia. Él insiste a su tío, tenemos que ayudarlos, tenemos que enviarle dinero. El tío le dice, pero ¿cómo? ¿Dinero a quién? O sea, no hay forma. O sea, eso que vamos a mandar dinero se lo van a quedar los nazis, no les van a llegar. El tío intenta ser racional, pero Herschel Greenspan era muy temperamental. Tiene una terrible discusión con su tío y dice, yo me voy de esta casa, no vengo más. Y el tío le dice, no te vayas así, le da dinero, por lo menos tenés que... para sobrevivir. Y Herschel Greenspan sale de la casa de su tío muy ofuscado, muy enojado, y pasa por una armería. Cuando ve la armería, entra, compra un arma y se dirige a la embajada alemana. Él quiere llamar la atención de la opinión pública internacional de lo que estaban haciendo los nazis con sus familiares y con los judíos. Pide hablar con alguien del personal, lo atiende el tercer secretario de la embajada,
Ernst von Rath, que realmente él no era un nazi declarado, su tío se había opuesto al nazismo y él también, por eso había caído en desgracia su carrera diplomática y era tercer secretario de la embajada, pero Hershey Greenspan le dispara, lo deja herido y es arrestado por Francia, ¿no? Por la policía francesa, y ahí hay unos días de agonía de Hershey Greenspan y es la excusa perfecta que encuentra el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, para desatar este pogromo. Goebbels, que venía un poco en desgracia, porque entre los líderes nazis había mucha competencia frente a esta política que dice Jan Kershaw, trabajar en dirección al Führer, quien quedaba mejor interpretando las voluntades de Hitler. Y Goebbels había tenido un problema con su amante, le había dicho a Hitler que quería divorciarse, y para Hitler era algo terrible, porque a Magdalena Goebbels él la adoraba, y era el mensaje, si el ministro de propaganda, el mensaje es la familia perfecta, claro. No podemos mostrar esto, estaba muy enojado. Entonces Goebbels encuentra una forma de congraciarse con Hitler, con el aval de Hitler, va a instigar este pogromo, va a salir en los medios de propaganda, ¿no? Asesinato judío en París. Muere von Rath y movilizan, como vos bien mencionabas, a la policía, a los miembros de la SA, no comunican inmediatamente a Himmler y a las SS, y comienza este pogromo, que se va a dar en Alemania y en Austria también, en el cual cientos de judíos fueron asesinados, cientos de sinagogas quemadas, saqueadas, más de 7.000 comercios judíos destruidos, y esto, por eso el eufemismo la noche de los cristales rotos, asesinatos y 30.000 judíos por primera vez, ahora sí, son enviados a campos de concentración. Van a ser conocidos como los judíos de noviembre, que gran parte de ellos van a poder salir bajo la condición de irse de Alemania. Entonces, ¿qué hicieron? Las familias activaron todos los mecanismos posibles para que, para poder salir de Alemania si liberaban a su ser querido que estaba en el campo de concentración. Entonces, ese fue una escala de violencia tan grande, ¿no? Esas sinagogas, si uno ve las imágenes de esas sinagogas, la arquitectura, el valor patrimonial que tenía, más allá de... Los que hay ahora y que los ponen en valor, los ponen en color y que uno los ve, son increíbles. Sí. Y la pasividad, mejor dicho, hasta la pasividad de muchísima gente, porque se hace a la vista de la gente, sí. Y los protagonistas civiles de todo esto, ¿no? Sí, mayoritariamente la opinión pública alemana condenó esa, si bien tuvieron una posición pasiva, condenó ese acto de... ¿La opinión pública se animó a condenar? Sí, hubo, los nazis midieron este impacto y por eso tomaron registro de esto, y por eso los nazis, cuando deciden exterminar a los judíos, no lo van a hacer en Alemania, lo van a hacer en el este, donde destruyen todos los estados. Allá van a poner los campos de exterminio, en Polonia, no en Alemania, porque ellos vieron que hubo, digamos, el ciudadano común alemán, que tenés por un lado el nazi, el fanático, y el que dio consenso subyacente, porque el que se opuso los destrozaron en los campos de concentración. El que da el consenso subyacente es el que da un consenso con peros. La verdad que yo era socialista, pero no tenía trabajo. Vino Hitler, tengo trabajo, lo apoyo, a pesar de. Entonces hay un grupo importante que da este consenso subyacente, como dice Jan Kershaw, pero que condenaban las acciones explícitas de violencia, pero que aceptaron la violencia legal. O sea, se conformaron con la violencia legal. Y eso es lo que Kershaw dice, cómo el camino a Auschwitz se va construyendo con el odio de un grupo minoritario, que son los nazis, que quieren el exterminio, pero ese odio, ese camino, se pavimenta con la indiferencia de los conformistas, ¿sí? Me importa cómo estoy yo. Bueno, lo que pasa a los judíos, bueno, está mal, no me gusta, pero si a un judío lo despiden y yo ocupo su cargo, entonces estoy beneficiado. Entonces, hay muchos matices en esa cuestión que se van dando, y además fue un mensaje para los alemanes opositores. Cuidado, porque
tomen nota hasta dónde podemos llegar, ¿no? Uno mira la historia o ve los eventos que se van dando y a veces uno siente que en toda la historia de la Shoah, lo que se enseña, como que el recuerdo de la Noche de los Cristales fue perdiendo importancia en el relato, dicho entre comillas. Uno dice, bueno, tiene más peso Yom HaShoah, el levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Por qué crees que esto se dio así? O si coincidís, que tiene más valor. Sí. O, Bueno, sí. O se pone la fecha del Día del Recuerdo, internacionalmente la liberación de Auschwitz y no otra fecha. ¿Cómo juegan las fechas en este recorrido histórico? Sí, a ver, desde la mirada histórica para mí no pierde peso, ¿no? Marcó este punto de inflexión donde ya los nazis avanzan de una forma. Y te quería comentar algo y te voy a responder a tu pregunta para que veas lo que generó dentro de los jerarcas nazis este pogromo. Porque esto fue instigado por Goebbels, pero Hermann Göring, que era el segundo de Hitler en la cadena de mando y además estaba a cargo del plan cuatrienal económico, y Himmler se pusieron locos con Goebbels. ¿Qué hiciste? Un desastre. No por empatía hacia el judaísmo, sino por los problemas para Alemania. Se cayeron contratos internacionales económicos con Alemania. Cantidad de alemanes que compraban en tiendas judías para vender, por ejemplo, vieron perjudicados sus fuentes laborales. Todo lo que se rompió, toda la destrucción tendría que ser pagada por aseguradoras alemanas. ¿Quién va a pagar ese costo? Bueno, después fueron resolviendo ellos, ¿no? Bueno, el costo de esto... ¿Fueron pagando los mismos judíos? Los mismos judíos, lo pagan todos, pero al principio generó todo este problema. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué ocurrió con los que asesinaron y los que violaron a mujeres? Otro tema que se generó. ¿Cuál fue la decisión? Los que asesinaron no pasó nada, pero los que violaron a mujeres violaron a su vez la ley de Nuremberg de la defensa de la sangre y el honor alemán. Contaminaron raza, los expulsaron del partido y los enviaron a campos de concentración. No sé, ¿viste en la lista de Schindler cuando es el cumpleaños de Schindler que él está festejando con los nazis? Sí. Y viene una de sus trabajadoras judías con la hija y le da una torta. Sí. Y él besa en la frente a la niña judía y en la boca a la trabajadora judía. Y los nazis se espantan, besó a una judía. Al día siguiente lo ponen preso por violar esa ley. Pero él salió por las influencias que tenía, ¿no? Entonces, esto quería mostrarte también, ¿no? Lo que generó. Y retomando tu pregunta, ¿por qué Yom HaShoah? Bueno, se entiende porque es un símbolo de la resistencia judía, ¿no? Es un símbolo de salir de esta creencia de que los judíos fueron como ovejas al matadero, ¿no? Si bien los judíos eran población indefensa, no había un Estado que pudieran defenderse frente a una agresión. Vivían en distintos países, si bien algunos sirvieron en los ejércitos, pero es población que está en un estado de indefensión frente a un genocidio que se decidió tomar, y Yom HaShoah representa, es algo icónico de cómo personas sin preparación militar, sin los recursos, decidieron, ¿no?, tener esta muerte simbólica, porque la muerte, los levantamientos en los guetos sabían que el resultado iba a ser la muerte. Entonces, claro, era una muerte simbólica, tratando de defender a los judíos que no se podían defender dentro del gueto, pero darle, digamos, dar otra mirada y demostrar que, bueno, que esto que te decía, esta famosa frase de Habacuc, no vayamos como ovejas al matadero. El judaísmo resistió, pero la resistencia no solamente es la armada. Yo recuerdo una vez en una capacitación en Yad Vashem que un profesor proyectó la foto de la máquina de coser Singer. Dice, para mí ese es el símbolo de resistencia, porque los que trabajaban en los guetos, con un día más de trabajo, era un día más de vida, y esa era otra forma también de resistir, no solamente las armas. No, y aparte, bueno, cuando nos metemos a de resistencia, la educación en el gueto, la educación, el rezo de Kippur en el campo de concentración, el teatro, sí. Los niños contrabandistas, hay miles cantidad de ejemplos. De formas de resistir. El proyecto de enterrar, dejar todo enterrado. O sea, de Onek Shabbat, sí, de Manuel Ringelblum. El Onek Shabbat. Es impresionante. Decido morir con los niños en vez de salvar mi vida, que la podría haber salvado. Y seguramente esa noche del 9 de noviembre habrán judíos que salieron
a morir defendiendo lo suyo. Sí, bueno, sí, hubo judíos asesinados, claro. Claro que sí, violencia y fotografías que se ven los judíos golpeados en sus casas, muchos en pijama, porque entraron en sus casas, los golpearon. Fue una forma de violencia tan grande que si uno ve después las tasas de migración judía de Alemania, el gran pico es en el 38, a partir del pogromo, en el 39, pero después ya empieza la guerra, entonces ya es mucho más difícil emigrar, hasta el 41. ¿Por qué en el 41 no hay más emigración judía de Alemania? Porque decidieron exterminarlos. ¿Hacemos una tanda y seguimos? Sí, sí, sí. Seguimos en Conversaciones que Inspiran, seguimos conversando con el profesor Bruno Garbari. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. Estás escuchando Conversaciones que Inspiran, con la conducción de Claudio Abruj, por FM High 96.3. Retomamos en esta última parte del programa de Conversaciones que Inspiran, este domingo consagrado a recordar a las víctimas y sobrevivientes de la Shoah en este día que se conmemora un nuevo aniversario de la Kristallnacht, y estamos conversando y aprendiendo mucho con el profesor Bruno Garbari. Y un tema que dio vuelta todo el tiempo en esto que conversamos en mi parte es la participación de la sociedad. Y sobre todo lo que se cuestiona de la participación judía o la pasividad judía, ¿no? Como que esto va a pasar. Yo recuerdo, me tocó hacer un trabajo en la universidad a un judío, dirigente judío alemán acá en la Argentina, y que yo le preguntaba, que tuvo que emigrar después de la Noche de los Cristales, todo lo que perdió, el padre llegó acá y muere de depresión por la tristeza, y le pregunto, y él seguía yendo a Alemania permanentemente y hablaba alemán y leía diarios alemanes. Le digo, ¿cómo se sentía él con su Alemania? Y él me dijo, que fue mi sorpresa, lo que pasó con el nazismo es solo un mojón en la historia. Y vos me lo estabas diciendo, ¿no? Es decir, esto va a pasar. Uh-huh. Y esto, digamos, como que también pudieron usufructuar los nazis, ¿no? Y comparado con el antisemitismo de hoy, ¿le ves una similitud en esto? Los que salen a gritar y la pasividad de los que se callan. ¿Ves alguna similitud en el riesgo que esto implica? Sí, yo veo, algunas diferencias importantes en el sentido en que Alemania había una política de Estado, ¿no? Era el Estado alemán impulsando medidas antisemitas hasta decidir cruzar la línea de matar a todos los judíos, ¿no? Es cierto esto que te contaba, ¿no? Esta pasividad de la gente que
que permitió, ¿no?, ir pavimentando este camino hacia Auschwitz, fue algo que caracterizó, se vio muy presente en Alemania. Pero bueno, si nosotros vemos hoy Alemania, hay una política de Estado totalmente defensor distinta. de Israel y de Exactamente, o sea, son... y lo que yo veo también en este sentido, bueno, cómo este antisemitismo está muy vinculado a lo que está ocurriendo con el Estado de Israel, ¿no? O el conflicto en Gaza, que está allí. Realmente a veces uno ve manifestaciones o expresiones que donde uno puede sentir acá hay verdadero antisemitismo y otros, no sé, hasta cuestión que parece ser snob, ser antisemita o sea, criticar al judaísmo sin comprender lo que están, sin saber directamente lo que expresan o qué banderas están teniendo, ¿no? O por qué esas banderas solamente aparecen en este contexto en Gaza y no con todo lo... No las vi nunca en Siria, no las vi nunca en Sudán, lo que estaba ocurriendo en Argelia. Yo nombraba y te pregunto si estás de acuerdo, coincidís o si podemos profundizar. Marcelo Birmacher, Sí. él, y yo acuerdo con él, habla siempre de islamo-nazi, hablando del radicalismo nazi, del mundo radical islámico, y lo asemeja con el nazismo de aquel momento. Yo también lo digo en la editorial sobre el radicalismo que mata, islámico que mata cristianos hoy, que tiene en su simiente el nazismo. ¿Vos coincidís con eso? A ver, siempre que hablamos también del Islam tenemos que ver lo que es en las religiones los extremos de los que son o sea, Sí, los que practican la religión, ¿no? fundamentalismo. En el fondo, yo desde mi punto de vista pienso que todas las religiones tienen un mensaje de paz. El tema es después las interpretaciones que hacen los grupos extremistas, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo llevo a la religión y la adapto como un discurso de odio, y cuando ese discurso de odio ya da un paso más, que ese paso es empezar a, o el propósito de exterminar o destruir aquellos grupos que no forman parte de nuestro grupo, que también lo padecen, ¿sí? Los propios musulmanes, ¿no? de estos extremismos. Sí, sí, Nigeria es un caso concreto, se están matando tanto musulmanes no extremistas y católicos, Sí. o los radicales O islamistas. también, o sea, una vez veía un estudio que mostraba la mayor cantidad de atentados, bueno, en Irak, o sea, en todos países musulmanes, con estos grupos diferentes que hay entre ellos también, se producen todas estas, digamos, acciones de violencia frente a otros grupos. Por eso a mí me gusta separar un poco lo que es el extremismo, que sí tiene, o sea, vemos jamás, o sea, es la desaparición del Estado de Israel. O sea, esa intencionalidad es una intencionalidad ya implícita que la llevan, pero además es explícitamente genocida. O sea, buscan la destrucción de todos. Como referente de contenidos, te hago una pregunta. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo ves el desafío? ¿Cómo se vive el desafío de educar, de transmitir la Shoah a medida que nos vamos quedando sin sobrevivientes, desgraciadamente? Es una muy buena pregunta, ¿no? Es siempre la pregunta del millón que nos hemos hecho. Los sobrevivientes ocupan un lugar central en la transmisión. El lugar central. Nosotros siempre en las clases, siempre tenemos testimonio del sobreviviente. Lamentablemente ya no tenemos sobrevivientes que puedan dar testimonio sobre sus experiencias en guetos, en campos. Hay algunos que ya tienen 99, 98 años y no pueden testimoniar. Hemos encontrado en nuestro museo algo intermedio, que es el Dimension in Testimony, que hicimos con la Shoah Foundation de Steven Spielberg, en la cual hemos filmado a sobrevivientes haciendo más de 1000 preguntas, donde el visitante al museo puede llegar, se va a encontrar con una pantalla donde está el sobreviviente, y todo el programa ha direccionado la cantidad de preguntas que se puedan llegar a hacer con las respuestas del sobreviviente. Entonces puede dialogar de alguna forma con el sobreviviente. No es lo mismo, es algo intermedio, y hoy, ¿quiénes son los sobrevivientes que están
dando testimonio son los considerados niños sobrevivientes, aquellos que fueron salvados por rescatadores, porque los padres los pudieron entregar a familias que los salvaron, y estos sobrevivientes lograron después reconstruir sus historias, las historias de sus padres, y son quienes todavía están en condiciones de dar su testimonio. Y también es algo muy curioso, porque ellos, justamente ayer hablaba con una de ellas que nosotros no nos considerábamos sobrevivientes por no tener experiencia en campo, en guetos, pero o sea, no es condición, no es que uno tiene, digamos, más prestigio como sobreviviente por haber estado en Auschwitz que alguien que se salvó siendo un bebé escondido en una familia de polacos, por ejemplo. Son sobrevivientes igual, todos tienen su historia para contar. Absolutamente, y todos nosotros los que vinimos después somos testigos, porque recibimos esa herencia y tenemos que dar testimonio también, ¿no? Totalmente. Te quiero hacer dos preguntas ya finales, cerrando el programa. Una es, si sos invitado a dar conferencias o charlas en espacios no judíos, si esa demanda existe. Y la segunda, te lo dejo como cierre, ya contaste tu anécdota, tu historia personal, pero ¿alguna anécdota en todos estos años de aprendizaje y dar clase, alguna anécdota que te haya impactado? Que decís, esto lo tengo que contar. La primera es si te invitan. Sí, me han invitado. Si hay demanda. Al Joaquín González, por ejemplo, el profesorado, he ido a dar charlas. Mayoritariamente siempre es en el ámbito judío donde me invitan. En escuelas, también me han invitado escuelas no judías para dar charlas. Yo he trabajado en un colegio también mucho tiempo, que es el colegio Michael Hamm, y allí tuve mucho apoyo por parte de los directivos. Yo les pedí si podía salirme del programa y darle como un mes contenidos a las chicas de quinto año sobre el Holocausto. No, pero digo, vos como profesor de historia, digamos, en los foros tuyos de Sí. colegas no judíos, en los institutos de historia, ¿hay un requerimiento que hablar de esto? Sí, en parte sí. No lo deseado. Por ahí sí podría ser más, pero no sé, la Universidad de Itela nos ha convocado con el museo y hemos ido a dar charlas y hay espacios en la Universidad Austral, ahora en la UCA acabamos también de participar en un panel y fui representando al museo. Sí, en ámbitos universitarios, en la UBA también, en eso sí, nosotros estamos trabajando bastante, ¿no? Bueno, y ahora sí la última. Tómate un segundo y pensá, esa anécdota, esa episodio... Esa anécdota justamente viene en esto, ¿no? Como uno ve lo que puede llegar a sembrar enseñando esto en ámbitos no judíos. Y bueno, como yo te comentaba, el colegio Michael Hamm, donde notaba un interés, cada vez que tocaba el tema, un interés muy, muy fuerte, podía llevar sobrevivientes, había un respeto escuchando. Y después, lo que a mí más me conmovía era después de esas clases, se acercaban las chicas y decían, mirá, este fin de semana tuvimos discusiones con chicos que hacían apreciaciones en contra de los judíos y nosotros salíamos a decir, no, esto no es así. O sea, cómo uno va, lo que decía, ¿no? Sembrando y también con el conocimiento de esas personas que pueden tener prejuicios, ¿no? A ver, yo mismo digo, yo me crié, mi padre tenía prejuicios hacia el judaísmo. ¿Por qué? Porque él decía, tiene un amigo judío que después no lo invitó, entonces todo el tiempo los judíos te discriminan. Y ahora yo le digo, ¿me podés decir dónde está? Sí, toda mi vida laboral pasa por el mundo judío. El museo, el colegio, en la universidad, o sea, todo pasa por ahí. ¿En dónde está la discriminación? Bueno, es un poco lo que decía David Banquier, ¿no? Hay círculos concéntricos en la sociedad. En uno está el antisemita, que es muy, muy difícil de poder sacarlo de ese lugar. En otro está el que tiene el prejuicio hacia los judíos porque escucha estereotipos, pero que realmente no es un antisemita. El riesgo es que esa persona puede pasar al antisemitismo, pero a su vez puede salir del antisemitismo. ¿Y cómo puede salir? Con el conocimiento. Lo que pasó con mi padre. Bueno, cuando vio todo esto, o sea, sale del círculo. O sea, esa teoría que tenía se le cae. ¿Y por qué era? Por ignorancia, por desconocer. Y estas son las cosas que a mí más me conmueven. Pequeñas cosas que uno a través de la docencia, la enseñanza,
ve que dan resultado. Y que te vuelven. Sí, sí. Última reflexión por este día. Toda entrevista llega a su fin. Cuando los aliados liberaron los campos de concentración, en el campo de Buchenwald había una inscripción que decía nunca más, ¿no? Ese nunca más que tanto, ¿no? En nuestra historia argentina también ha pegado tan fuerte. Y bueno, yo lo que siento es... ¿Eso lo escriben? Eso, prisioneros. Había un cartel que decía nunca más, escrito por los propios prisioneros. Bueno, que este nunca más no sea una expresión de deseo, ¿no? El 7 de octubre también marcó otro punto de inflexión en la historia del judaísmo y tenemos que seguir diciendo nunca más. Bruno, mil gracias por esta conversación. Es de suma importancia en este día tan especial para la humanidad, no solamente para el judío. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias a vos. Terminamos así otra entrega de Conversaciones que Inspiran, con el deseo de que hayan pasado un buen programa, pero también con el deseo que sepamos pronto el retorno de todos los rehenes que aún están en Gaza y que las familias puedan reencontrarse y hacer el duelo como corresponde. Me despido, que tengan muy buena semana, nos vemos Dios mediante el próximo domingo. Soy Claudio Abruj. שאמור משהו ממני, משהו ממני ימות בך, ימות בך, כשתמות משהו ממך בי, משהו ממך בי ימות איתך, ימות איתך. כולנו, כן כולנו, כולנו נגמר אנושית אחת דיין, ועם אחד מאיתנו, נלך מעמנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו. אם נדע איך להגיע, איך להגיע את הריבה, אם רק נדע, אם נדע את שעמנו כי כולנו, כן כולנו, כולנו דוגמה אנושית אחת היה, ואם אחד לאיתנו, נלך מעמנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו, נשאר